Buenos días, mi nombre es Johnny Duque y les voy a presentar el proyecto de identidad gráfica del Museo Etnográfico Rostro Oculto, Museo de Máscaras Guatemaltecas. Primero que nada, creo que es importante saber qué es un museo etnográfico, y este es aquel donde se aprende el ayer y el ahora de una cultura. En este caso tratamos de la cultura guatemalteca centrada en máscaras del país. El concepto que se utilizó para realizar este proyecto es el siguiente: rostro oculto, madera colorida artesanal. La palabra rostro representa al portador de la máscara, ya que una máscara sin este es un poco obsoleta. Luego tenemos la palabra oculto, que representa el enigma que se genera cuando alguien está utilizando una máscara, ya que no se ve la identidad de esta persona. Luego tenemos la palabra madera, que se escogió ya que es uno de los principales materiales que se utiliza para la realización de las máscaras en Guatemala. Luego tenemos la palabra colorida, y esta es, ya que si vemos las máscaras guatemaltecas, muchas tienden a tener muchos colores y colores llamativos. La palabra artesanal es para la forma en que se hacen dichas máscaras, ya que suelen ser hechas de manera manual y artesanal. Las tipografías utilizadas para este proyecto son las siguientes. La primera, que es para los títulos y se utilizó para el logotipo, es la tipografía Remofa. Esta se escogió ya que es un poco gruesa y tiene estos detalles como los triángulos que le dan un aspecto más cultural y colonial a la tipografía. Luego tenemos la PP Radio Grotesque, que es para textos. Esta es una sans serif y esta se escogió ya que le da un poco más de aire al proyecto en general, no es tan cargada como la otra, y combinando estas se pueden lograr diferentes jerarquías. La paleta de colores, esta fue inspirada en una máscara de Guatemala, una máscara de bruja. Los colores son los siguientes: tenemos un rojo, un amarillo, un azul, un blanco y un negro. Y aquí podemos ver que tenemos el código de color para digital, es decir, el RGB, y el código para impresión, que es el CMYK. Ahora bien, el logotipo. El logotipo consta de un isotipo y de un logotipo tipográfico. Para el isotipo se basó en una máscara de la colonización. Esta fue abstraída a lo que pueden ver y es así ya que es fácil de reconocer y aún así se logra entender de una buena forma. Luego en la parte tipográfica vemos que hay tres elementos de jerarquía. Esos son el tamaño, la tipografía y las mayúsculas. La primera parte, que consta de Museo Etnográfico Rostro Oculto. Rostro Oculto se utilizó en mayúsculas y una tipografía más grande para enfatizar esto, ¿verdad? Y como segunda parte tenemos Museo de Máscaras Guatemaltecas. Esta utiliza la segunda tipografía. Se hizo un ajuste de interlineado para que sea más geométrico todo, y se escogió esta tipografía para que no sea tan cargado el logotipo. Ahora bien, con los patrones, se hicieron varios patrones inspirados en máscaras de Guatemala, pero verán con mayor frecuencia el último, que es un poco más complejo. También se realizaron planos de máscaras abstraídas inspiradas en máscaras de Guatemala. El primer elemento es el gafete. Podemos ver que en la portada tenemos como primer punto el logotipo, luego va la fotografía y de último tenemos esta parte donde dice el nombre de la persona y la profesión que ejerce en el museo. Luego en la contraportada podemos ver el patrón mencionado anteriormente y un código que nos lleva a la página principal del museo. Vemos que tenemos 5 variaciones. Estas son de diferentes colores, ya que lo que se quiere con esto es de que un color represente una profesión diferente. Así se verían los gafetes.
Con las postales. Para la portada de la postal se quiso algo simple. Un fondo blanco, un marco con el patrón y líneas rojas para hacer contraste con el fondo blanco. Ahora bien, con la contraportada podemos ver de que se utiliza el patrón enseñado anteriormente, pero se le quitaron elementos esto para que sea un poco menos cargado. También esto genera simetría y balance y podemos ver que ya están aplicadas los planos de las máscaras. Así es como se verían las postales. Y para el brochure, esta sería la portada con texto y el logotipo y la contraportada con el mapa del lugar. Primero se vería, el primer pliegue sería solamente el logotipo. Luego, al desplegarlo, tenemos la fundación que en esta parte dirá cuándo se fundó y por qué se fundó. Luego tenemos museo etnográfico para expandir un poco más el conocimiento de el museo etnográfico y el tipo de museo etnográfico que es. Luego en la parte derecha tenemos máscaras de Guatemala y una pequeña descripción de cada una. Y en la contraportada tenemos el croquis del mapa del lugar. Ahora vamos con los banderines. La portada de los banderines vemos que utiliza una composición diferente. Aquí tenemos solamente el logotipo tipográfico y vemos que la composición de las máscaras va disminuyendo. Esto le da cierta profundidad y un poco de misterio ya que se va haciendo pequeño hasta desaparecer. Y en la contraportada de los banderines vemos que se encuentra un ojo de las máscaras para reforzar un poco esto de enigma que viene de la palabra oculto del concepto. Estas son las 5 variaciones que tenemos en los banderines. Así se verían los banderines. Ahora vamos con la señalética orientadora. Para la señalética orientadora tenemos el mapa del lugar con diferentes números alrededor del mapa. El uno es el pasillo de las máscaras de Guatemala. Luego vamos al cuarto 2, que son las máscaras y trajes de distintas regiones de Guatemala. Aquí se verán más que todo los trajes con las máscaras que se utilizan en algunos bailes que se hacen en Guatemala. Luego tenemos como tres las gradas que nos llevan a la planta 2, donde se encuentra el cuarto 4, que es una galería y un mural de máscaras. Al salir de este cuarto tenemos la terraza y baños. Luego al fondo tenemos el punto número 6, que son las gradas que nos llevan al lugar 7, que es un jardín y una mesa de manualidades, ya que este museo planea hacer varias actividades en el lugar. Luego volvemos a entrar, tenemos baños y un pasillo donde se pueden tomar máscaras para salir al jardín y tomarse fotos. Y como por último tenemos el cuarto de las máscaras de Jade. Ahora vamos con la señalética informativa. La señalética informativa tenemos estas dos variaciones. La primera variación tenemos esta parte donde está el título con un fondo de color rojo y con una tipografía que sea diferente para hacer jerarquías. Vemos que la otra variación es básicamente lo mismo, solo que aquí la divide el patrón. Vemos que usa la misma diagramación y aquí hay un espacio para que no esté tan cargado y sea un poco más armónico. Así se vería en esto. Y como podemos ver, el material sería de sticker para que sea todo liso en la pared y lo que sobresalga o resalte sean las máscaras. Ahora bien, con la señalética identificadora se escogieron señaléticas para baños. Es por eso que tenemos el de mujer, que es la máscara maya con una M. Y para el de los hombres tenemos la máscara de la colonización con una letra H. Así es como se verían aplicadas. Y aquí empezamos a ver lo que son las señaléticas direccionales. Estas son flechas, solo que son un poco más simples y un poco más cuadradas
seguir con esta parte geométrica del proyecto. Así es como se verían aplicadas. Y por último, los uniformes de los colaboradores. Esto está partido de la mitad para generar este enigma. Vemos que la composición aquí es diferente. Como principal tenemos la máscara del isotipo y luego la parte tipográfica centrada. También está dividido por estos dos colores para que haya de cierto modo una tridimensionalidad de la máscara. Así se vería aplicado. Y como conclusiones del proyecto es de que si se planea hacer algún diseño de identidad para algún museo etnográfico, creo que es importante mantenerlo simple y lo más abstraído posible, porque de por sí un museo etnográfico ya tiene bastantes cosas, no hay que sobresaturarlo con la identidad gráfica también. También es importante hacer varios intentos, ya sea de color o de bocetaje. Es bueno buscar una paleta que refuerce el tema que se vaya a abordar. Y lo más importante que creo que es llevar una línea gráfica que tenga un mismo tema o un mismo concepto y que no se salga de este, ya que así podemos generar una mejor atmósfera que sea diferente a la que tenemos el día a día y así sea un lugar más bonito y más interesante al que ir. Eso fue todo y gracias por su atención.